Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Nos casamos menos de un año, ambos a mediados de nuestros 20 años. Consigue entradas para el concierto de Navidad, naturalmente supongo que voy a ir con ella. No. Ella quiere sacar a alguien del trabajo porque supuestamente es un gran fan de la banda. También me dice que es gay. Estoy molesto, pero decido no empezar una pelea por eso. Ella va al concierto y esperan afuera cerca del autobús de la banda después de que termina el espectáculo. El bajista de la banda comienza a hablar con ella y ella coquetea con él. Él le pregunta si va a ir a su espectáculo de Nochevieja, a 200 millas de distancia. Ella dice que no porque no puede pagarlo. Dijo que le compensaría los boletos si ella venía. Dice que no irá sola. Él dice que puede traer a su amiga. Ahora nuestros planes de fin de año están arruinados, porque no hay forma de que yo también pueda ir. Había bromeado antes sobre tener que acostarse con el bajista para obtener estas entradas y el acceso VIP. A mí no me pareció gracioso, así que ella le restó importancia. Al final, esta es su banda favorita, y no quiero que tenga esto sobre mi cabeza por el resto de nuestras vidas, así que dejo que ella tome la decisión por sí misma. Decide ir con su amigo del trabajo, que ahora dice que solo está segura en un 80% de que es gay, WTF. Ella me envía mensajes de texto en el largo viaje hasta allí. Luego, cuando consiga los boletos, nada. Le envío un mensaje de texto a medianoche y me da una respuesta de 3 palabras. No vuelvo a saber nada de ella. La llamo a las 11:30 de la mañana siguiente y me dice que está esperando en la estación de metro para volver a su hotel. Finalmente llega a casa alrededor de las 4:30 de la tarde. Le pregunto cómo le fue, me dice que estuvieron de fiesta toda la noche, que tomó medicamentos recetados y que bebió mucho. Dijo que estaba enojada por haber pagado un hotel cuando solo durmió en él durante 2 horas. Le pregunté cómo era posible cuando estaba en el metro a las 11:30 de la madrugada. Ella admite que no usó la habitación del hotel en absoluto, y que debe haber dormido en la suite de la banda, ¿qué? Ella culpa de su amnesia a una resaca. Avanza rápido un día más o menos. Sale de la ducha, noto que se afeitó el pubis. Le pregunto cuándo lo hizo, me dice que el viernes. Aquí está la cosa. Mi esposa nunca se afeita el pubis. Cuando lo hace, es un regalo para mí. Se fue a trabajar y encontré un paquete de toallitas femeninas de Nochebuena en su bolsa de viaje. Aquí está la otra cosa, siempre he pensado en secreto que ha tenido un problema de olor, pero ciertamente nunca ha hecho nada al respecto por mí. Este era un paquete nuevo, ¿por qué los tenía? Entonces, ¿qué opinas? ¿Está engañando? ¿Con el bajista o con el chico del trabajo gay? ¿Debería confrontarla al respecto? Editar, lo siento, esta es una lectura tan horrible. Estoy literalmente temblando mientras escribo esto, ya que no sé qué hacer. Edición 2, esta es una situación molesta, sin duda. Pero debo mencionar que hay una razón por la que nos casamos. Ella y yo compartimos una afinidad por muchas cosas, desde la música hasta los juegos, los árboles y otras cosas nerds. Algunas personas podrían considerarnos una pareja que pasa demasiado tiempo juntos. La vida íntima se ha enfriado un poco, pero ninguno de los dos se ha quedado con las ganas. No estoy seguro de si algo de esto cambia las cosas. Edición 3. Creo que debo aclarar que ella recibió las entradas para el concierto como regalo de Navidad, pero el concierto no fue en Navidad. El primer concierto fue el 30 de diciembre. El segundo fue el 31 de diciembre. Edición 4. Estoy tratando de evitar palabras clave que puedan llevarla a este hilo, así que no nombraré a la banda. No es Nickelback y definitivamente no es Phish. Edición 5. Pronto estará en casa. Deséame suerte. Actualización 1. Sobre la misma publicación, anoche la senté para charlar. Le pedí que me acompañara durante la noche para que pudiera entender mejor los detalles. Tenían entradas esperando a voluntad,
y pudieron estar en la sección VIP para el concierto. El bar estuvo abierto hasta las 2 de la madrugada, momento en el que fueron invitados a la suite de la banda. El hotel le dio pijamas gratis, así que no llevaba puesto el vestido cuando subió allí. Fue una fiesta bastante grande, con el bajista, el guitarrista, el violonchelista de la banda de apertura y todo el equipo de gira. Dijo que su amigo gay del trabajo estuvo rondando a su alrededor toda la noche, hasta el punto de ser molesta. Dijo que se quedó dormida en el piso de la sala de estar, al igual que una docena de otras personas. Su compañero de trabajo la despertó alrededor de las 11 y se fueron al metro. Le pregunté por qué se afeitaba, me dijo que no lo sabía. ¿Qué pasaría si terminara yendo a nadar?, dijo. ¿Trajiste traje de baño?, pregunté. No. Sin mencionar el hecho de que mi esposa no sabe nadar. Se ahogará en 6 pies de agua sin nada a lo que agarrarse. Disfrutamos de los jacuzzis, aunque todavía no me habría sentido cómodo con ella en un jacuzzi lleno de extraños. Le pregunté por los paños limpiadores de la víspera de verano. Admitió que eran por olor femenino, pero dijo que los compró durante nuestro último viaje de compras a Walmart, que fue el día después de Navidad. Si eso es cierto, ella no podría haber sabido que estaba durmiendo sin mí en Nochevieja. Dijo que ni siquiera los abrió. Cuando volví a revisar el paquete, estaba seguro de que no estaba abierto. Le pedí que me mirara a los ojos y jurara que no hubo besos, abrazos ni contacto físico de ningún tipo. Así lo hizo, repitiendo esas palabras exactas. También le dije lo dolido que estaba por toda la situación. Le dije que si ella tenía boletos para algo, y yo quería ir, ella estaba obligada a llevarme sí o sí. Si ella no está lista para hacer esa llamada, entonces no estaba lista para el matrimonio. Ella era muy resistente y usaba mucha hipérbole en la conversación, tú siempre esto, yo nunca aquello. Lo más hiriente que me dijo fue que si hubiera podido ir a Nochevieja, pensaba que no se habría divertido tanto. Le dije que era un golpe fundamental a nuestra relación que debería poner en tela de juicio nuestro matrimonio. Dijo que estaba haciendo el ridículo. Así que estoy más o menos de vuelta donde empecé. Todavía no estoy seguro de si hizo trampa. Es posible que mintiera. No tengo forma de saberlo. Está actuando bastante normal en casa, como si nada hubiera pasado. Todavía no sé qué hacer. Voy a dejar esto para otro día más o menos, y luego lo quitaré para que ella no lo vea. Las sugerencias, que no sean el desastre de esa mujer mentirosa e infiel. Actualización 2. 4 hombres. Tuvo un romance con 4 hombres diferentes en los últimos 5 meses. El primero fue un chico del trabajo al que comenzó a enviar mensajes de texto y fotos subidas de tono en octubre. Luego conoció a un chico al azar en un concierto y lo besó. Se reencontró con él cuando estaba en un autocine con un amigo, donde supuestamente no pasó nada más que abrazos. Se reencontró con él cuando estaba en un club gay con unos amigos, y ella tuvo intimidad por detrás en el baño. El borracho le envió un mensaje de texto un mes después, pelearon y rompieron el contacto después de eso. Una noche, a mediados de diciembre, llegué a casa del trabajo a las 6 de la tarde, sabiendo que ella había terminado a las 2 de la tarde para una fiesta de Navidad de la empresa. Su conejito mascota estaba fuera de su jaula y corriendo por el apartamento. No la encontraba por ningún lado. Su auto estaba en el estacionamiento. Su abrigo estaba sobre una silla. Llamé a su teléfono y sonó desde el sofá. Llamé a mi mamá preso del pánico. Corrí por el complejo de apartamentos buscándola. Grité su nombre. Incluso revisé los contenedores de basura, esperando lo peor. Cuando llegó a casa, 1 hora y media después, la policía estaba en mi sala de estar y les estaba dando su descripción. La abracé con tanta fuerza. Estaba tan asustado de que algo le hubiera pasado. Estaba llorando. 1 minuto antes, ella se estaba besando con el chico del trabajo que era gay, se supone, en su auto, calle abajo, con la mano en su parte íntima del tipo. Si no estuviera en su periodo,
habría tenido contacto físico con él, estoy seguro de eso. Luego está la víspera de Año Nuevo. Al bajista le gusta meterse por él. Cuando mi esposa y su amigo gay subieron a su habitación de hotel, él le pidió que lo tuvieran intimidad por el ojo oscuro. Lo hizo, con mi esposa en la habitación, y luego el tipo le dijo que se perdiera. Luego tuvo intimidad sin protección con ella, con posible inseminación vaginal. Tomó la píldora del día después y tuvo un susto de embarazo cuando llegó tarde a su periodo. Continuaron chateando a través de mensajes de texto / correo electrónico / video después de eso. Finalmente, tuvo un romance emocional con un chico que conoció en Reddit. Coquetearon a través de mensajes de texto y correo electrónico, e hicieron planes para conocerse en persona y tener contacto físico mientras yo estaba en un viaje de negocios el fin de semana pasado. Que yo sepa, ella nunca conoció al tipo. Siguió coqueteando y charlando con 3 de los 4 hombres hasta el miércoles pasado, cuando me enteré. Solo me enteré de los otros 2 ayer, después de que invadí su privacidad y encontré toneladas de correos electrónicos y chats con y sobre estos hombres. Me reenvié esos correos electrónicos a mí mismo. Incluso tengo la camiseta con la que durmió mi esposa y que pertenecía al bajista. De hecho, lo trajo a nuestra casa. Nunca pude hacerme daño. Pero créanme cuando les digo que desearía estar desvivido. No le desearía este dolor a alguien a quien odio. Soy débil. Estoy exhausto. No puedo comer ni dormir. La extraño mucho, pero al mismo tiempo me repugna. Le dije que ni siquiera estuviera en la misma habitación que yo hasta que se hiciera la prueba de ETS. Le dije que enviara un correo electrónico a toda su familia y les contara todo lo que había hecho. Tiene una familia muy unida y esto probablemente la avergonzará de por vida. Le dije que tenía que cortar todos los lazos con todo el mundo y quemar todos los puentes, incluso con los 2 amigos que tenía y que le permitieron, si alguna vez quería volver a hablar conmigo. E incluso entonces, es muy probable que no haya nada que salvar. Me siento tan solo. Tengo amigos en los que he estado confiando, pero no puedo decir si me apoyan porque quieren serlo y les gusta tenerme cerca, o si simplemente no son tontos. Mi confianza y autoestima están disparadas. Estoy condenado a estar solo sin importar lo que haga. Ya estaba físicamente descuidado, no estoy en condiciones de una nueva relación y no hay forma de que pueda volver a tener intimidad con esta mujer. Todo lo que tenía me lo arrancaron. Necesito un poco de ánimo. De nuevo, el sur de Nueva Jersey y el área de Filadelfia. Gracias de nuevo por las amables palabras que he estado recibiendo. Edith tuvo contacto físico con el chico del trabajo. Estoy enfadado y acabado. No la obligué a escribir ninguna carta ni a decírselo a nadie. Ella puede pudrirse por todo lo que me importa. Estoy libre de esta porquería. ¿Alguien quiere una cerveza? Edith 2. Estas publicaciones vendrán pronto, mientras me preparo para el divorcio. Espero que mi historia ayude a alguien más a salir de una relación tóxica también. Si desea el nombre de mi cuenta principal para mantenerse en contacto o simplemente seguir la historia, envíeme un mensaje privado. Actualización 3. Los últimos 7 meses han tenido muchos altibajos. Estoy en un lugar mucho mejor de lo que solía estar, pero todavía estoy en el camino de la recuperación. Voy a terapia 3 veces al mes. Empecé a correr y a hacer ejercicio con frecuencia. Bajé de 245 libras en febrero a 205 libras esta mañana. Me siento mucho más en forma y, por primera vez desde la escuela secundaria, me siento bien con mi cuerpo. El cambio ha hecho que tenga que comprar toda la ropa nueva, así que poco a poco estoy actualizando mi guardarropa y vistiéndome, y sintiéndome mejor. Ahora tengo un gran grupo de amigos. Los amigos con los que pasé la víspera de Año Nuevo pasan el rato todos los martes para hacer triviales, y fuimos a la playa varias veces esta primavera y verano. Ahora practico con mi banda 3 veces a la semana, y nuestro álbum acaba de ser lanzado de forma gratuita en línea.
Salimos varias veces a la semana. Mi mejor amiga en este momento es una chica que conocí en Reddit, sin relación con estas publicaciones. Nos enviamos mensajes de texto todos los días y pasamos el rato cada 2 noches, y si uno de nosotros se ausenta por más de 2 días, nos extrañamos mucho. Hice un viaje a Puerto Rico con mi mamá y mi tía en mayo, y fue una experiencia que me cambió la vida. Nada de turismo, mi mamá creció allí y visitábamos a la familia. Pude experimentar la cultura real y mi herencia. Actualmente vivo en un suburbio predominantemente blanco. Cuando regresé, estaba mucho más tranquilo y finalmente tenía una perspectiva positiva de la vida. En cuanto a mi ex, la forma más fácil, barata e indolora de divorciarnos es por diferencias irreconciliables. Para mi estado, eso requiere 18 meses de vivir en residencias separadas sin tener contacto físico entre ellos. No hay problema, 6 meses menos, 12 para el final. Espero con ansias el día en que ya no avergüence mi apellido. Hay tantas cosas sobre las que todavía me miente y tantas cosas de las que nunca sabré la verdad. Durante un rato hablamos de pasar tiempo separados y después de un tiempo ver si había algo ahí para salvar. Me llamó para reunirme con ella unos meses más tarde y, después de una larga y engañosa charla, me dijo que se había dado por vencida. Ya no quería que volviéramos. Había dejado la terapia y sé con certeza que actualmente está saliendo con uno de los chicos con los que me engañó. Para ser honesto, bien por ella. O se despierta un día y se da cuenta de lo mucho mejor que podría haber sido su vida conmigo, o tendrá una vida mejor con este tipo. De cualquier manera, nunca hubiera querido retenerla de un estado superior de felicidad. Mientras tanto, no quiero volver a verla nunca más, fuera de un tribunal. Para hacer frente a mi ego desinflado, pasé por un periodo de promiscuidad. Agarré algunos libros de autoayuda, me puse manos a la obra y llevé mi nuevo cuerpo a fiestas universitarias. Tuve citas con viejos amigos que no había visto en 5 años. Me acosté con chicas de 30 y 18 años. Para ser perfectamente honesto, nada de eso me hizo sentir mejor. Pensé que quería volver a sentirme joven y sembrar mi avena salvaje, pero la verdad es que solo quería ser amado. Así que en realidad estoy saliendo con alguien en este momento. Nos conectamos profundamente a nivel mental y físico, y estar con ella me hace sentir que puedo amar de nuevo. Ella vive a 1 hora de distancia, lo que me parece algo bueno porque evita que esto se convierta en una relación codependiente. Mantengo mi independencia, sin dejar de tener a alguien que se preocupa por mí y sale conmigo un par de veces a la semana. ¿Durará? No sé, no me importa. Vivir el momento ha sido uno de mis mecanismos de afrontamiento este año, siempre y cuando viva de manera responsable. Cuando estoy con ella, soy feliz, y eso es todo lo que me importa. Así que esto se está haciendo largo, pero quería agradecer a todos los comentaristas que me apoyaron en Reddit. Muchos de ustedes ofrecieron buenos consejos que tomé en serio, y algunos de ustedes incluso se comunicaron conmigo en Facebook. Puede que en ese momento estuviera un poco hastiado, pero la muestra de compasión y empatía de los extraños ha sido realmente conmovedora. Me gusta mi nuevo yo, y espero ser mejor para la experiencia. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.